Amén. Les saludo a los jóvenes con la paz del Señor. Amén. Saludo a los prejuveniles con la paz del Señor. Amén. Me tocó una tarea media complicada de hablar, ¿no? Pero alguien tenía que hablar de la economía y del dinero. Pero dile al que está al lado tuyo, alguien tenía que hablar. Y le tocó al pastor Daniel. Así que no te vas a enojar, dile, con lo que él nos va a enseñar. Amén. Bien. Mi nombre es Daniel Vallejo. Yo soy hijo del pastor Eduardo. Yo sé que ustedes son una nueva generación que está ya en la iglesia. Yo a la mayoría me imagino que por lo menos a un 95% de los que están aquí no los conozco y tal vez no me conocen tampoco, ¿no? Pero yo vengo de la generación, crecimos juntos aquí aquí en Vida Abundante. Yo crecí aquí en Vida Abundante. Esta es mi casa materna. Aquí crecí espiritualmente, ¿no? Y nosotros éramos los que estábamos ahí sentados. ¿De quién le hablo cuando le digo nosotros? Pastor Johnny, Pastor Elmer, ¿no? Son de los que hemos... Y hay otros, bueno, de aquí de Vida Abundante hay otro, ¿no? Con Ciro Pérez, no sé si lo conocen a Ciro Pérez por acá. Me imagino que los de la iglesia de Vida Abundante lo conocen. Pero crecimos aquí, en la iglesia, ¿no? Mi pastor fue el pastor Freddy Jiménez, ¿no? Mi pastor de jóvenes aquí en Vida Abundante era el pastor Eduardo Vallejo, mi padre, ¿no? Él fue mi pastor de jóvenes aquí en Vida Abundante. Y aquí crecí. En algún momento yo también, aunque usted no lo crea, yo también tuve 14 años, también tuve 15, también tuve 16, también tuve 17. Y a los 14 años yo me convertí al Señor, siendo de padres cristianos. Mi papá y mi mamá, desde que yo tengo uso de razón, desde que yo me acuerdo, siempre vine a la iglesia. Así que ellos me traían acá. Yo vivía aquí al lado. Y a veces cuando estaba el culto por empezar a las 6 de la tarde, 5 minutos antes, a veces les tiraba un brinco de ahí arriba hasta acá y ya me daba la vuelta y ya entraba 5 minutos antes, ¿no? Yo vivía aquí al lado. Así que me convertí a la edad de 14 años. A los 14 años, a pesar de que yo siempre estuve en la iglesia, siempre me traían a la escuela dominical, todos los días venían los servicios que habían, me traían a veces queriendo y otras veces obligado, ¿no? Así que, pero a los 14 años me entregué al Señor en una campaña evangelística en el Colegio Vida y Luz, no, perdón, el Colegio Boliviano Belga, en ese tiempo, una campaña. Y a los 14 años, igual después de recibir al Señor, me bauticé y empecé, se podría decir, ya a servirle de una mejor manera al Señor, ¿no? Y también tuve un montón de conflictos, ¿no? Desde que uno empieza a ser adolescente y empieza a hablar de dinero y empieza a experimentar, que ahorita vamos a ir viendo todo lo que yo pude aprender de parte del Señor, de parte de mi padre, que ellos fueron enseñándonos, ¿no? Y soy ingeniero de profesión, ingeniero informático en sistemas administrativos, ¿no? Tengo varias especialidades en redes, ¿no? Telecomunicaciones, diseño gráfico, desarrollador web. Estoy empezando una pequeña empresa que se llama Blessing Group, ¿no? Si ustedes quieren ver de qué se trata, pueden buscarlo en Facebook, en Instagram, también en TikTok, Blessing Group, ¿no? Estamos empezando recién con nuestra pequeña empresa, podríamos decirle así, ¿ya? Así que también trabajo, ¿no? Tengo mi trabajo en una empresa de bienes raíces, soy jefe de sistemas en ese lugar. Y en la iglesia donde asisto, yo soy pastor de jóvenes en el Templo Elín. ¿Están los jovencitos del Templo Elín por acá? Ahí están, ¿ves? Están, ellos nos conocen, así que estamos ahí ayudando, ¿no? En el pastorado juvenil, ¿no? Junto con los jóvenes, los prejuveniles, ahí en la iglesia Templo Elín, ¿no? Y había una frase, ¿no? No sé si ya lo tienen listo lo que les pasé. Póngamela. La siguiente. Hay una frase, ¿no? Los jovencitos no tienen plata. Yo no sé si se sigue, me imagino que se sigue diciendo pero yo crecí con esta frase,
¿no? De que nosotros los jóvenes, los muchachos, los que estamos en colegio, no manejamos dinero, somos unos yesca y con nosotros no se puede hacer nada, ¿no? Yo vengo desafiando a los jóvenes y a los prejuveniles en la iglesia, ahí donde estamos nosotros. Y la otra vez les conté a ellos una visión que el Señor fue poniendo en mi corazón, y yo le dije que el Señor estaba poniendo en mi corazón no es la idea, ¿no? Pero el Señor estaba poniendo en mi corazón el hecho de construirle un templo al Señor, un templo más grande en el cual nosotros estamos ahorita, ¿no? Y yo le hablaba a ellos de números y yo les decía, miren, yo creo que para comprar un terreno vamos a necesitar por lo menos $1 millón, y tal vez para poder construir el templo, tal vez $1 o $2 millones más, ¿no? Y yo cuando le pregunto al Señor y le digo, Señor, ¿y con quién vamos a hacer esto? ¿No? Y el Señor me dice, con los que están contigo. ¿Y quiénes son los que están conmigo? Los adolescentes y los jóvenes. Yo les lanzaba el desafío a cada uno de ellos. Yo les decía, ¿cuántos se animan de ustedes a creer conmigo que podemos construir un templo, que podemos comprar un terreno arriba del $1 millón? Claro, muchos de ellos me miraron, ¿no? Como diciendo, pastor, a mí me dan 2 bolivianos para el recreo y usted está hablando de $1 millón, ¿no? Yo antes con 2 bolivianos era feliz, porque con 2 bolivianos, mire, 10 viajes en micro yo tenía, porque antes valía 20 centavos el pasaje en micro. Y no le estoy hablando de hace mucho, ¿no? No crea que yo soy viejo, ¿no? Sigo siendo joven por si acaso, ¿no? Pero mire, con 1 boliviano yo compraba de 5, 6, 7, 8 panes con $1. Cuando nos íbamos a jugar con mis compañeros, con mis amigos, fútbol, ¿no? De 1 boliviano, uno ponía $1 boliviano para el pan y el otro ponía $1 boliviano para la soda. Y le tirábamos pan con soda, ¿no? Mire, era feliz, 50 centavos la empanada, 50 centavos el pilfrú. Tenía yo para los 2 recreos, 1 boliviano y 1 boliviano. Yo me acuerdo que cuando mi hijo empezó a entrar al colegio, yo tengo mi hijo mayor que tiene 9 años, y mi hijo empezó a entrar al colegio, claro, no sabía nada de esto. Entonces el primer día que él fue, yo le alcancé a él 2 bolivianos, ¿no? Porque a mí me daban 2 bolivianos. Y yo me acuerdo que cuando yo llegué del trabajo, me dice mi suegra, está bravo tu hijo, me dice. Yo le digo, yo le pregunto por qué, ¿no? Y ya cuando yo llego a la casa viene mi hijo y me reclama, papá, me diste $2 y esto no sirve para nada, me dice, porque no se compra nada, el vaso de refresco nomás vale $2. Así que yo a mi hijo le doy de a 6 bolivianos, 7 bolivianos, a veces 10 bolivianos cuando estoy de buen humor, ¿no? Pero yo hubiera querido tener 6 bolivianos en esos tiempos. Yo hubiera querido de verdad tener 6 bolivianos. Yo me acuerdo el día que mi papá, ya les voy a ir contando un poquito más de esto, pero me acuerdo el día que mi papá me dio 60 bolivianos. Yo me sentí millonario, oiga, en mi colegio. Yo sentía que era yo el que tenía más plata que todingo, ¿no? Porque en ese tiempo, imagínense si con 2 bolivianos nomás uno era feliz, que mi papá me dé 60 bolivianos. Pero lo primero que hay que entender, hablando de la adolescencia y la economía, lo primero que usted tiene que entender, lo primero que yo tengo que entender para empezar a cambiar nuestra mente, para empezar a cambiar nuestra manera de ver el dinero o la economía, es que Dios es el dueño de todo y todo viene de Él. Dile al que está al lado tuyo, dile al que está al lado tuyo, Dios es el dueño de todo. Mucho se resbala aquí. Dígale otra vez, Dios es el dueño de todo. Eso es lo primero que usted y yo tenemos que entender, que Dios es el dueño de todo, todo viene de Él. Había un juego que nosotros jugábamos en el colegio, en mis tiempos. Jóvenes, de todo lo que yo les hable va a ser de todo lo que yo pasé en mis tiempos. Ya si alguno no entiende, le voy a tratar de entender. No sé si seguirá haciendo lo mismo. Pero había un pequeño jueguito que se jugaba en el colegio cuando venía un compañero y se agarraba esto y empezaba a preguntar, ¿y esto de quién es? Es de Chinito, le decían, ¿no? Había un jueguito así que nosotros jugábamos cuando nos quitábamos las cosas, ¿no? No, hermano, no es de Chinito.
¿no? Es del Señor. Yo tenía un compañero cuando estaba en la secundaria que él era ateo y él se sentaba detrás mío, pero él era ateo, ateo, no creía en nada, él no creía en Dios, nada. Así que yo no me acuerdo cómo fue la conversación que tuvimos en un tiempo de recreo, y empezamos a hablar y terminó en discusión, porque yo le empiezo a decir a él, pero hay que dar gracias a Dios por todo. Así empezó el asunto. No, ¿por qué voy a darle gracias? ¿A quién le voy a dar gracias? Él decía. Si todo lo que yo tengo es gracias al esfuerzo de mi madre, decía. Yo a la que tengo que agradecer es a mi padre, decía ella. Decía él. ¿No? Yo tengo que darle gracias a mi padre porque mi padre trabaja. Yo le digo a él, no. Y gracias pues, ¿a quién trabaja tu papá? Pues yo le decía, ¿no? Gracias a quién, para que él me diga, pues gracias a Dios, digamos, ¿no? Pero gracias a quién trabaja tu padre. Yo, al dueño de la empresa, pues dice, ¿no? Porque el dueño de la empresa aceptó para que vaya a trabajar, le digo, ¿no? Y empezamos así esa discusión, ¿no? Yo le lanzaba una, él me lanzaba otra, ¿no? Y al final no lo pude convencer, ¿no? Porque yo le digo, pero vos tenés que entender que al final de cuentas, ¿quién es el que le da la inteligencia a tu madre? Le digo. Cuando estudió en la universidad, decía él, ¿no? Y siempre tenía un pro y un contra, ¿no? Al final de cuentas, él terminó así. No lo pude convencer. No lo pude convencer de qué, de entender de que Dios es el dueño de todo. Yo quiero que usted busque en su Biblia Deuteronomio capítulo 8, versículo 17. Páseme la siguiente. Mire, vamos a ver a la luz de la palabra. Dice, todo es y viene de Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 17 al 18. Dice, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de las fuerzas de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. ¿Quién te da el poder para producir la riqueza? Entonces no se te ocurra pensar, dice la palabra del Señor, de que eso viene de ti. No se te ocurra pensar que es por tu fuerza o por tu inteligencia. La palabra nos está enseñando, dice, no se te ocurra, dile al que está al lado tuyo, ¿estás escuchando? No se te ocurra pensar que es por tu fuerza, porque pensar es gratis, pues no, hay que pensar nomás, digamos, ¿no? Pero no se te ocurra pensar por tu propia fuerza. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder. Yo cuando leí este versículo me acordé del gatito ese del meme, del gato con botas que hace, oh, ¿no ves? Si fuera esto dinámico, creo que hubiera salido ahí, ¿no? Lo hubiéramos puesto. Traté de ponerlo, pero no pude. ¿Ya? Romanos capítulo 11, versículo 36. Mire lo que dice, porque de Él, Romanos 11, 36, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿De quién viene todo? ¿De quién viene todo? ¿De quiénes son esos zapatos que tenés? Son míos, pues, estos zapatos, pero vienen de Dios, obviamente, ¿no? ¿Me dejo entender? ¿De quién es la ropa que tenés? ¿De quién es la cama donde vos dormís? ¿De quiénes son tus padres? Es más, ni siquiera nuestra vida nos pertenece. ¿Me está escuchando? Ni siquiera yo me pertenezco a mí porque yo vengo de Dios. Por eso la palabra habla y dice, yo vivo por Él y yo vivo para Él. Porque Él me da la gracia,
Gracias a Él yo respiro. Gracias a Él Dios fue el que me da el aliento de vida. Lo primero que nosotros tenemos que aprender a entender es que todo viene de Dios. Ese lapicero que vos usás, ese champú que tenés ahí en el baño, ese desodorante que te colocás, todo viene de Dios. El gelcito que usan, ¿no?, para el cabello alguno, todo viene de Dios. Esa mochila que vos llevas al colegio, ese recreo que te dan o tu mesada. ¿Cuántos reciben recreo aquí? A ver, levánteme la mano. Ya, baje su mano. ¿Cuántos reciben alguna mesada mensual? Es como que tu papá te dice: toma, te voy a dar 200 bolivianos cada mes, administralo vos o ve lo que estás haciendo, ¿no? Bien. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque yo entiendo y yo sé, 14, aquí hay jovencitos de 12, 13, 14, 15, ¿no?, 16, 17, que en su mayoría no trabajamos. No trabajamos. Yo me acuerdo que la vez que yo quise trabajar, mi papá y mi mamá fue, no, ni siquiera mi papá, no, mi mamá me dijo: ¿para qué vas a trabajar? Me dijo: no necesitas. Anda a estudiar, me dijo. A mí me mandó a estudiar mi madre. ¿Sabes qué me dijo mi madre a mí? Mientras tu papá y yo trabajemos, vos no tenés la necesidad de trabajar. Vos, tu única tarea y tu único deber es estudiar y tender tu cama. ¿En serio? Eso, ¿no? Estudiar y tender tu cama. El único deber que nosotros, mi papá y mi mamá no me dejaron. Yo digo, gracias a Dios. Yo sé que no todos cumplimos las mismas condiciones. No todos hemos nacido en un hogar así. No, a algunos les ha tocado vivir la vida diferente. Tal vez a los 12, 13, 14 años te tocó quedar sin padre y te tocó salir a trabajar, ver la vida. Algo te tocó empezar a hacer. Pero aún así, todo viene de Dios. Todo es de Él y todo es para Él. Primera de Crónicas, capítulo 29. Páseme la siguiente. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12. No, la de más atrás, la de más atrás. Ya. Primera de Crónicas, busca usted en su Biblia. Primera de Crónicas, versículo 29, capítulo 29, perdón, versículo 12. Dice: de ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos está la fuerza y eres tú quien engrandece y fortalece a todo. Está hablando del Señor. ¿De quién provienen las riquezas? Dile al que está al lado tuyo: de Dios provienen las riquezas. Dice: de ti proviene la riqueza y el honor. ¿De quién proviene la riqueza? Le pregunto nuevamente. La misma palabra del Señor nos enseña. Dice Dios, dice: yo soy el dueño del oro y la plata. ¿De quién provienen? ¿De quién proviene? Dios es el que te da la gracia a ti. Dios es el que da la gracia a tus padres para proveer. Y aquí tenemos que entrar nosotros a un tema muy bonito que a mí me gusta, y es acerca de la administración. ¿Qué significa esto de la administración? Cuando nos vamos al tema de la iglesia: mayordomía. Mayordomía, mayordomía, hermano. Diga conmigo: mayordomía. Diga conmigo: administración. De nuevo diga: mayordomía. Dígale al que está al lado tuyo: mayordomía. ¿De qué se trata esto? Se trata de administrar. Un buen administrador reconoce quién es el verdadero dueño de todo. ¿Quién es el verdadero dueño de todo? Dios. Un buen administrador usa los recursos que Él le ha confiado para glorificar su nombre y para extender su reino en este mundo. Lucas capítulo 16, versículo 10 dice: al que cuida bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho.
Y el que es deshonesto con lo de poco valor, también lo será con lo de mucho valor. A mí me gusta la versión traducción lengua actual, esta es NBI. Mire escuche lo que dice. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. ¿Usted es honrado con ese recreo que le dan? ¿Usted es honrado cuando lo mandan a la venta a comprar? A ver, cuente, dígame, ¿con cuántos cambios ya se ha quedado? ¿Usted es honrado cuando pide dinero a sus padres? Porque el mejor momento para pedirle dinero a mi papá era cuando estaba en su siesta. Cuando me acuerdo que mi padre llegaba al mediodía del trabajo y llegaba a comer y después de comer se echaba a dormir. Y cuando se echaba a dormir, entre sueños, para nosotros era el mejor momento de pedirle plata y permiso. ¿No? Porque mientras dormía y mientras estaba en su sueño, ya era el momento en el cual uno le pedía 5 bolivianos, él sacaba 20 y decía 20 lo ocupo, y no sé de cómo, pero él decía ya, no sabía él que nos había dado hasta permiso por último, no, pero era el mejor momento, no nos aprovechábamos de eso. Yo me aprovechaba de ese momento en varias ocasiones y en muchas ocasiones me he aprovechado de esos momentos, ¿no? Obviamente ya después voy entrando en razón y sé que no estuvo bien, ¿no? Poder aprovecharse, porque no fui tan honrado que digamos, ¿no? ¿Cuántas veces te has subido al micro, le has dado 10 bolivianos o 20 y el micrero que está distraído te dio como si fuera un cambio de 50, ¿no? Algunos somos tan sinvergüenza y decimos, qué bendición, decimos, ¿no? Y lo guardamos en el bolsillo. Gracias a Dios porque me bendijiste. Yo sabía lo que dijo el pastor el domingo, digamos, todavía. Algunos somos tan descarados, ¿no? Gracias, Señor, ¿no? Van a la venta igual, lo mismo, ¿no? De repente hay harta gente, está cobrando la casera y de repente se olvidó cobrarte a vos, y como está cobrando a todo el mundo, agarrás y te fuiste y no me cobró. Qué bien, digamos, no es que bien. No está siendo honrado, está siendo honrado. ¿Cuántos de nosotros nos hemos envidiado el recreo ajeno? ¿Sabes que yo tenía un compañero que era rico? Pero él no millonario, pero era rico. ¿Ya? Esto fue cuando yo estaba en tercero de secundaria. No, bueno, tercero medio en mis tiempos, ahora quinto de secundaria, la prepromoción. ¿Ya? Y él había llegado al colegio, él venía de un colegio súper caro, súper de lujo. Y él había llegado a nuestro colegio, yo estudié en el colegio Río Nuevo, ¿no? Y cuando nosotros lo conocimos, le preguntamos que por qué se había cambiado. Y dijo, es que mi papá se enojó conmigo porque casi me aplazo. Y dijo que me iba a meter a una escuelita puchi, dijo. Claro, nosotros lo miramos y nos sentimos ofendidos, ¿no? Porque nosotros nos hacíamos la burla del fiscal que estaba atrás, y viene y se hace la burla de nosotros que estábamos en colegio particular, digamos, ¿no? Así que nos sentimos ofendidos, pero como él era rico, se la pasábamos, ¿no? Entonces él traía de recreo 50 o 100 bolivianos diarios. Miren, se nos caía la baba a nosotros con su billetito que él traía todos los días. Todos los días él traía esa cantidad de dinero, ¿no? Y él le invitaba, ¿no? Así que nosotros procurábamos ser buenos amigos, ¿no? Porque él era el que agarraba y invitaba. ¿Querés? Decía, no, él querés, y él invitaba y pagaba, ¿no? Pero ¿cuánto hemos tal vez envidiado poder querer tener eso? No me diga que no, porque yo sí. Yo hubiera querido también poder traer. Y yo decía, no, pucha, ¿cómo mi padre no me da 10 pesos por lo menos? Decía, ¿no? 20, 2 pesos nomás me da, ¿no? Tacaño, decía. Si yo sepa que tenía, ¿no? Porque cuando él
Cuando él llegaba de su trabajo, se sacaba todo de bolsillo, pues ahí uno se da cuenta que tienen, pues, ¿no ve? Así que, mire, tenemos que aprender a ser honrados en todo, porque mire, la palabra es, yo no sé si usted ha escuchado, pero hay libros que te hablan acerca de finanzas. Hay libros que tú puedes comprar y dice los 7 pasos para la riqueza, los 5 pasos para no sé qué, y que la economía te vas a hacer millonario, que no sé cuánto, que no sé dónde. Pero ¿sabe qué? Yo le voy a decir una cosa. Los mejores pasos para vivir abundantemente están en la palabra. Y son sencillos. ¿Quiere que se los dé? ¿Quiere que se los dé los pasos? Y no le voy a cobrar, mire, porque son gratis. No va a haber necesidad. Ya con los 70 bolivianos usted ya lo pagó ahí a la entrada, ¿no? Así que ahí se lo voy a dar. Y es sencillo, hermano. Y es sencillo de seguirlos inclusive, pero ¿cuánto nos duele hacerlo? Porque la palabra del Señor nos habla y nos enseña acerca de eso. Y una de las primeras cosas que nosotros tenemos que ser fieles en nuestros diezmos y ofrendas. Cuando se habla de mayordomía, se habla de la buena administración. Tus ofrendas, tus diezmos. Te pregunto, ¿cómo son tus ofrendas? Te pregunto, ¿cómo son tus diezmos? ¿Estás dando tus diezmos? No les voy a hacer levantar la mano. Pero pastor, ¿cómo voy a dar diezmos yo si no trabajo? ¿Es para los que trabajan? No, la palabra nos dice, si tú trabajas, entonces diezma. De todo lo que recibas, dice la Biblia. ¿Y cómo se recibe? Pregunto. ¿Sabe cómo se recibe? Extendiendo la mano, ¿no ve? ¿O no? ¿Ah? ¿Se recibe así o no se recibe? Se recibe extendiendo la mano. Porque cuando te dan recreo o te dan tu mesada, vos extendés la mano y tu papá y tu mamá te dan dinero. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser fieles aún en eso. Y voy a tomar el ejemplo aquí. ¿Cómo es tu nombre? Brian. ¿Vas al colegio, a la universidad? Al colegio. ¿Cuánto te dan de recreo diario? Va a disculpar que te pregunte. 10 bolivianos diarios. Mi hijo te tuviera envidia, creo, ¿no? Porque yo le doy 6, ¿no? 10 bolivianos. Entonces, vas al colegio de lunes a viernes. ¿Sábado no? Sábado igual. Igual te dan 10. Entonces, de lunes a sábado, ¿cuántos días son? 6 días. ¿Cuánto recibe él en total en la semana? 60 bolivianos. Sin contar cuando uno pide permiso y también el papá a uno le da para el pasaje y para que se compre algo más. Vamos a contar solo los 60 bolivianos. Eso quiere decir que, ¿cómo me dice tu nombre? Brian. No soy tan bueno yo para recordar rápido, me confundo, hasta mi hijo yo lo confundo de nombre, ¿no? Así que como me sé los 3 nombres, cuando aparece uno de mis hijos y le quiero hablar, le digo los 3 nombres para no pelarle, ¿no? Pero, Brian me dijiste, ¿no? Brian. Entonces, quiere decir que él recibe 60 bolivianos en la semana. Entonces quiere decir que el día domingo en su sobre de diezmo, ¿cuánto tiene que haber? ¿Cuánto tiene que haber? 6 bolivianos, por lo menos. A mí me daban 2 bolivianos de diario. Yo pasaba clase de lunes a viernes. Gracias a Dios no pasábamos sábado. ¿Ya? ¿Cuánto recibía yo a la semana? 10 bolivianos. Quiere decir que mi recreo, y a veces, miren, y yo recibía 2 bolivianos en los buenos tiempos. Porque habían semanas en las que 1 peso nomás nos daban. ¿No? Si lo ponemos en lo mínimo, había semanas que yo a la semana recibía 5 bolivianos. Porque al comienzo a mí no me dejaban salir. Yo pedía permiso para salir y mi papá me decía, pero si tenés tus libros acá, me decía. ¿De dónde dio la tarea tu padre? Decía, tu padre, ¿de dónde dio la tarea tu profe? Del texto. Y si tenés texto, ¿para qué necesitas salir? Me decía. ¿No? Así que, ¿cuánto tenía que ser mi diezmo? 50 centavos
En los casos que yo recibía por semana, 5 pesos. Cuando recibía 10 bolivianos por semana, mi diezmo, 1 boliviano. Pero ¿sabe qué? A mí me daba vergüenza venir con mis 50 centavos o con mi 1 boliviano. Hasta que un día yo estaba sentado ahí en una de esas sillas, ¿ya? Y estaba hablando de mayordomía el pastor Freddy, ¿no? Yo no sé, no me acuerdo, mire, explícitamente cómo fue la predicación y todo, pero sé que se habló de mayordomía. Pero lo que a mí me impactó, podríamos decir, o me quedó en la cabeza, ¿ya? Era que el pastor Freddy, me acuerdo que había lanzado el desafío: hágalo, pruébelo. Y yo me quedé con eso. Si el pastor dice que tengo que probarlo, yo lo voy a probar, porque si no me sale, yo le voy a reclamar a él. Yo le voy a, en serio, yo voy a ir y le voy a decir: mentira lo que usted está diciendo. Yo me salí de ese día desafiado. Así que me acuerdo que comencé esa semana y yo agarré mis 50 centavos y me fui a la secretaría, ¿no? Me vine donde el secretario para dar mi diezmo. Y me acuerdo que cuando yo vengo con mis 50 centavos de diezmo, le digo al secretario, era un varón, un hermano de la iglesia, era el secretario, y le digo: vengo a dar mi diezmo. Y me dice: bien, bien, Dani, me dice, ¿no? ¿Y cuánto va a ser tu diezmo? 50 centavos, le digo yo. Y se me ríe en la cara, ¿no? Así se me ríe, ¿no? Me dice: pucha, me dice Dani, ni la hoja esta vale 50 centavos, me dijo, ¿no? Por el recibito que nos daban, porque nos daban con un recibo grande, ¿no? Y yo medio que me sentí medio ofendido, pero no me achicopalé, ¿no? Yo medio que me sentí ofendido y le dije: va a ver, pues, le dije yo, después voy a venir con 1 peso a diezmar, le decía yo, ¿no? Así que me acuerdo que ya empecé a recibir seguido los 2 bolivianos, ya no era 1 peso, eran 2 bolivianos, y ya mi diezmo empezó de 1 boliviano. Claro, y cuando yo vengo y le digo, vengo donde el secretario y le digo: no le dije que iba a diezmar más, le dije. Así que agarré, saqué mi boliviano y ahora ya diezmaba de a 1 peso, ¿no? Pero él se me reía, ¿no? Yo tenía, ¿sabe cuántos años tenía yo? 14 años. Y él se me reía, ¿no? Así que yo me acuerdo que yo le dije: pero va a ver, le decía yo, va a ver, un día, le dije, 10 pesos voy a traer, decía. 10 pesos van a ser mis diezmos, le decía. 10 bolivianos. Y hasta que llegó el día. Me acuerdo que yo me subo arriba y claro, yo contento, ¿no? Con mis 10 pesos, ¿no? Y tal secretario ahí: ¿qué le dije? Le dije, ¿no? Que iba a diezmar de a 10, ¿no ves? Sí, aquí está, le dije. Y empecé a diezmar de a todos los días, perdón, todos los meses, toda la semana que me tocaba o los meses que me tocaba, empecé a diezmar 10 bolivianos. Si yo diezmaba 10 bolivianos, ¿significa qué? Que yo recibía. Ese día que yo empecé a diezmar 10 bolivianos, yo le dije al secretario: y va a ver, le dije, yo voy a traer mis diezmos de a 100 pesos. Y te estoy hablando de un tiempo en el que yo tenía 14, 15, 16, 17 años. Yo no trabajaba. Claro, y el secretario ya me mira y me dice: ya está bien, me dice, ¿no? Ya está bien, nomás me decía, ¿no? Y me acuerdo que un día, claro, yo contento, ¿no? Voy donde el secretario de nuevo, todavía seguía él, ¿no? Y le digo: no le dije, quitan mis 100 bolivianos. Si yo diezmaba 100 bolivianos, quiere decir que cuánto yo manejaba mensualmente. ¿Cuánto? 1000 bolivianos. Y no trabajaba. Y cuando te hablo de no trabajaba, te estoy hablando de no trabajar en una empresa. No es que me echaba a mirar tele, digamos, ¿no? A ver, algunos, dice, no, no es que yo me echaba y caía del cielo, ¿no? Y el Señor: ya, Daniel, como vos lo retaste al secretario, aquí está, digamos, ¿no? No. El día que yo me presenté con 100 bolivianos, adivine qué le dije al secretario.
yo vine y le puse los 100, empecé a diezmar y le dije, va a ver que un día yo voy a empezar a diezmar 1,000 bolivianos, le dije. Pregúntame si llegó el día. Llegó. Llegó el día que yo me presenté y vine y le di. Ojo, no es que yo junté los 1,000 bolivianos en 6 meses y después volví, no te estoy hablando de eso, ¿no? Sino que fue progresivo. ¿Qué quiere decir progresivo? Que yo empecé a diezmar 50, 1 boliviano, 5 bolivianos, 7 bolivianos. Solamente que cuando ya me tocaban los montos que yo le había dicho al secretario que iba a ofrendar, a diezmar, era el momento en el que hablaba, ¿no? Entonces yo ofrendaba, mi diezmo, ¿no? 60 bolivianos, 80 bolivianos, 500 bolivianos, 600, 800 bolivianos, ¿no? Cada vez que me acercaba a los números le decía, va a ver, ya se acerca, va a ver, le decía yo al secretario, ya se acerca, ¿no? Así que si yo empecé a diezmar 1,000 bolivianos, ¿qué significa? Que yo, ¿cuánto ganaba? 10,000. Pero ya eso era porque yo ya trabajaba, pues. Ya yo había salido de la universidad, ¿no? Yo había terminado ya mis estudios universitarios y empecé a trabajar en una empresa, ¿no? Así que, pero ¿a dónde es lo que quiero llegar, hermano? Si en lo poco nosotros somos fieles, entonces dice la palabra, ¿qué dice? Sobre mucho Él te va a poner. Sobre mucho Él te va a poner. Por eso es que tenés que aprender a ser fiel al Señor. Tenés que aprender a ser fiel al Señor. ¿Sabe que cuando yo no tenía dinero para ofrendar, buscaba la manera de traer algo al Señor? Porque otro de los principios no solamente es el diezmo, sino la siembra. Dice la palabra del Señor, el que poco siembra, poco va a cosechar. ¿Sí o no? Y el que mucho siembra, ¿qué va a cosechar? Abundantemente va a cosechar mucho. ¿No ve? No esperen pues plantar manzana y recoger naranja, ¿no ve? Eso no se puede. ¿Sí o no? ¿Se puede o no se puede? No se puede. Y tenés que aprender, y yo te pregunto, ¿cómo son tus ofrendas? ¿Qué tan generosas son tus ofrendas? ¿Sabe que las ofrendas denotan el agradecimiento de tu corazón? ¿Qué tan agradecido estás con Dios? Cada que nosotros y cada que tú vas al servicio en tu iglesia, tienes que ir con el corazón dispuesto y una ofrenda preparada para ofrendar y honrar al Señor. Y tienes que empezar a cumplir y hacer retos en tu vida para poder avanzar en estos pasos. Porque recuerda, no todo es tuyo, sino que todo le pertenece al Señor. Un día estábamos en un congreso aquí en la iglesia y yo me acuerdo que en ese congreso, en los días, el Señor nos bendijo mucho. Nosotros estábamos tocando, yo era parte del ministerio de música y el Señor nos bendijo, me bendijo mucho. Yo sentí que el Señor me bendijo mucho, estaba tan agradecido al Señor, pero triste en mi corazón porque no tenía que darle al Señor. Y me acuerdo que mi zapato, uno de mis zapatos, tenía un agujero, ¿no? Y eran los únicos zapatos que yo tenía, ¿no? Me daba vergüenza decirle a mis padres o pedirles, porque yo ya a ese tiempo ya había entendido yo
¿Por qué muchas veces papá y mamá se sentaban en la cocina o en la sala a hacer cuentas, a decir esto alcanza, esto no alcanza, qué vamos a hacer, va a faltar para esto? Cuando yo ya empecé a escuchar ese tipo de conversaciones, yo empecé a cranear en mi cabeza y decir, no puede ser que yo sea carga, no puedo estar haciendo carga, yo tengo que hacer algo, entonces no le voy a pedir, así les voy a ayudar, entonces esto tengo que cuidar, tiene que durarme más. Claro, yo empecé ya a reaccionar, entonces ¿qué voy a hacer? Tengo que empezar a poder yo ver la manera de conseguir dinero. ¿Sabe qué hacía yo? A mí me gustaban las artes plásticas, ¿no? Yo no sé si hay esa materia todavía ahora, artes plásticas, pero nos hacían comprar los cuadernillos para dibujar, hacer esquinas, sombreado, no sé, no me acuerdo ya los términos que se usan, ¿no? Pero los arquitectos terminan haciendo eso, ¿no? Ya, esa era la otra. Si no estudiaba ingeniería en sistema, yo iba a estudiar arquitectura, estaba entre esas dos cosas. Y a mí me gustaba dibujar, pero yo tenía unos 4 o 5 compañeros que no les gustaba agarrar el lápiz y hacer dibujos y hacer los perfiles, que la sombra, que se vea, ¿cómo es? Que el mismo muñequito porque se vea más grande, más chico, ¿ya? Y así que yo agarré y me avivé y yo les decía a ellos, yo te hago tu trabajo $1 por hoja. Así que yo les cobraba a ellos $1 por hoja, y las tareas que nos daban no eran pues una, ¿no? Eran 5, 6, 10 hojas que nos sabían dar para la siguiente semana, digamos, ¿no? Entonces yo agarraba, como a mí me gustaba, para mí no era un trabajo, para mí era hobby, ¿no? Agarrar, ponerme a hacer. Así que yo empecé de esa manera a ganarme mi plata y a juntarme mi dinero, ¿no? Yo me acuerdo que llegaban mis tíos o llegaban familiares y yo les decía, le lavo su auto, pero me paga, les decía, ¿no? Y les cobraba 10 pesos, 15 pesos. Claro, ahorita ustedes dicen 10 pesos no es nada, pero en ese tiempo, escucha, 10 pesos era como tener, qué sé yo, pues 50 bolivianos ahora, digamos, ¿no? Así que yo empezaba a ganarme así mi dinero, porque yo sabía en qué cosas era bueno, entonces empezaba a hacer, empezaba aquí, empezaba allá, empezaba en lo uno, empezaba en lo otro, ¿ya? No me gustaba a mí quedarme quieto, porque la palabra enseña, ¿ya? La palabra de Dios, hermano, enseña que dice que el que no trabaje no coma. ¿Qué nos está queriendo decir la palabra? Que no tenés que ser pues flojo, echado ahí en la cama mirando tele. Yo no sé cuántos están de vacaciones ahorita. A ver, levánteme la mano. ¿Qué están haciendo? Bajen su mano. ¿Qué están haciendo aparte de estar echados mirando series en Netflix? ¿Dan tarea? ¿Les han dado tarea? No puede ser, vamos a denunciar al Ministerio de Educación eso. ¿Sabe? Me acuerdo que mi hijo llegó con la boleta, ¿no? Le mandaron su nota del colegio. Y ahí decía, ¿no? Descanso pedagógico. Y mi hijo me pregunta, ¿no? ¿Y qué es eso, papá? Me dice, ¿qué es eso de pedagógico? ¿No? Y yo le digo, ya, eso significa que es un descanso de hacer tarea. Ya, no me vas a hacer tarea. Entonces me decía él, ¿no? Y él todos los días, no tengo tarea porque no hay clase, decían. No tengo tarea porque no hay clase, dicen ellos, ¿no? Así que un descanso pedagógico. ¿Qué significa? Que es un descanso solamente de las tareas. Pero en la circular que mandaron del colegio, decía ahí, por favor mantenga activo a sus hijos, nos recomendaba el colegio, ¿no? Póngalo a hacer deberes. ¿Qué es eso? Y yo les pregunto, ¿cuántos de los que están aquí lavan sus zapatos? No, ustedes tienen que venir aquí a predicar, creo. Bien, porque eso es lo que uno tiene que hacer. Usted tiene que ayudar en casa, ¿no? Usted tiene que ayudar en casa. Así que yo me acuerdo que estábamos y yo tenía el zapato agujereado y yo estaba sentado aquí y antes no había las escaleras, esto era recto y se subía por las esquinas. O sea, estas escaleritas estaban más chicas, pero en las esquinas, ¿ya? Y esto era uno solo. Y había así como una gradita más donde uno se podía arrodillar y hacer una cosita más, ¿ya? Y yo me acuerdo que
estaba tan emocionante la prédica que yo no, o sea, yo trataba de mantener mi emoción en calma porque sabía que si yo pasaba adelante, me arrodillaba a orar o llorar o hacer algo, obviamente uno cuando se arrodilla, el zapato queda así, pues no ve. Entonces yo estaba intentando tener el cuidado de que no se vea el agujero que yo tenía. Pero no sé, miren, no, yo me olvidé de eso. El Señor empezó a tocar, una presencia de Dios en este lugar. Y me acuerdo que yo no sé en qué momento, me acuerdo que salí de ahí y cuando acordé ya estaba aquí adelante. Y me olvidé totalmente. Y me acuerdo que terminó el servicio y yo me fui a mi casa a acomodarme para el culto de la noche. Y saliendo de la iglesia, se me acerca un hermano y me saluda. Y cuando me saluda, me pone dinero en la mano. Me puso 300 bolivianos ese día en la mano. Claro, yo cuando terminé de saludarlo y miré la plata, yo dije, este me vio con el agujero, dije yo, ¿no? Miércoles, ¿verdad? Yo me había acordado que, ¿verdad? Me había arrodillado ahí, se veía mis zapatos, pues, ¿no? Así que, ¿qué cree que hice antes de ir a mi casa a bañarme y cambiarme? Corrí a Los Pozos a comprarme unos zapatos, pues, de vestir, así como para estrenarlos ese día. Fui contento, no le conté a nadie, ¿no? Ni mis padres sabían que me habían regalado plata para comprarme zapatos. Yo me fui, me compré, vine, me puse mi mejor camisa, mi mejor pantalón y todo, hasta medias nuevas para no fregar el zapato, ¿no? Medias nuevas me puse, ¿no? Y me acuerdo que estábamos tocando y el Señor se empezó a mover, Mire, díganse usted que el Señor empezó a moverse, que hasta todos los músicos que estábamos acá habíamos caímos al piso, la gente ya estaba fuera de su silla. Y me acuerdo que el Señor termina la administración y viene la ofrenda. Y yo empecé a decirle, Señor, no puede ser, tú me has bendecido, no puede ser que yo me quede así sin hacer nada. Yo empecé a buscar en mi billetera, ¿no? Vacía, ¿no? Puras papeles, ¿no? Papeles, cartas. Ya saben ustedes lo que uno guarda, pues, ¿no? Aquí, tarjetitas de Día de la Amistad que todavía uno las pone ahí, por lo menos para hacer bollo, ¿no? Me acuerdo que empecé a hurgar mis bolsillos, no tenía ni quinto siquiera, ¿no? Me acuerdo que estaba orando así, cuando de repente, ¡puc!, abro mi ojo para abajo. Brillaban mis zapatos, oiga. Brillaban mis zapatos. Lo vi mis zapatos y le dije, Señor, no tengo nada que dar, pero estos son nuevos. Me saqué mis zapatos. Obviamente no los puse en el ofrendero, ¿no? Obviamente no los puse en el ofrendero, ¿no? Me saqué mis zapatos, me acerqué al que estaba recogiendo la ofrenda y le dije, estos zapatos los acabo de comprar ahorita, me costaron 300 bolivianos. Lo dejé ahí y le dije, más rato le traigo la caja. Lo dejé ahí y así descalzo terminé el culto. A la semana siguiente, 6 pares de zapatos me regalaron. No todos en el mismo día, obviamente. No todos en el mismo día. Pero me regalaron 6 pares de zapatos. Y no me regalaron zapatos de 100 bolivianos. Me regalaron 2 tenis de 600 bolivianos cada uno y zapatos de vestir de cuero. Me los regalaron. Porque en lo poco le fui fiel, sobre mucho entonces el Señor nos va a poner. Yo di de lo que me sobraba o di lo que tenía.
Siempre tienes que llegar a la casa del Señor con algo en tu mano. Siempre. No importa la edad que tengas, algo tiene, pero tal vez uno dice, no, tal vez uno piensa, pero ¿qué puedo dar? Y con esto no te estoy diciendo que ahora en los ofrenderos van a ver zapatos, no van a ver relojes, van a ver, ay, si al pastor le regalaron zapatos, yo voy a dar mi celular, Samsung, para que me regalen un iPhone. No. Esa no es la idea. No, esa no es la idea. Esto no es un intercambio. Esto es tu corazón. Porque cuando... Ay, Señor. Ay, menos mal que es el vidrio que está encima. Porque cuando nosotros somos agradecidos, jóvenes, y aprendemos esto, mire, yo le digo a los jóvenes en la iglesia, esta es la mejor edad. Esta es la mejor edad para poder aprender a sembrar en el Señor. Miren, yo le voy a dar un breve resumen, pero yo no solamente he ofrendado zapatos, ya va a ser para otro tiempo, otro tipo de testimonio, ¿no? Dígale a su pastor que me invita a su iglesia y ahí va a escuchar los demás testimonios. Pero mire, no solamente yo he sembrado zapatos, ha habido momentos en los que el Señor me ha pedido todo lo que yo tenía en mi billetera. Y directamente yo he sacado mi billetera y la he vaciado en el ofrendero así. Aún sabiendo que tenía que hacer algo mañana. Yo con tanto esfuerzo, yo cuando entré a la universidad, y yo ya trabajaba ya porque hacía mis cosas, con tanto esfuerzo yo empecé a juntarme porque mi anhelo y mi deseo como joven, hombre, soltero, ¿qué se imagina que era? Conseguirme tener mi propio autito. Y yo empecé a juntarme mi plata, yo empecé a juntarme mi plata. Y me acuerdo que llegué a juntar cierta cantidad para comprarme un auto, no nuevo, pero sí usadito. Yo decía, no, yo ya me hacía en mi Starlet, ¿no? Así, es de tipo deportivo, chiquito, de 2 puertas. Yo decía, para eso por lo menos me va a alcanzar, decía yo, ¿no? Aunque sea del 96, 95, ¿no? 89 por último, digamos, ¿no? Pero ya. Y me acuerdo que en el momento en el que me tocó ya, yo empecé a buscar auto. Yo empecé a sentir la necesidad en mi corazón y dije, no puede ser que mi papá, tanto esfuerzo que han hecho por mí, porque yo estudié en un colegio privado, a pesar de que yo tenía pase libre en la universidad pública, me cumplieron mi capricho y me entré a una privada y me pagaban ahí. Y todo lo que ellos hacían por mí, no puede ser que yo no haga nada por ellos. Y yo no sé de dónde se me vino la idea, pero Dios puso en mi corazón poder regalarle un auto a mi padre. Y me acuerdo que ese día que yo encontré el auto, saqué el dinero del banco, fui, compré el auto, llego a la iglesia donde estaba mi papá, me bajo del auto, él sale, lo hago salir. ¿Qué fue, hijo? Me dice. ¿Y eso? Me dice. Ah, me lo compré recién, le digo, ¿no? Y agarro la llave y le digo, papá, esto es para usted. Y le digo, gracias por todo lo que usted hizo. Nunca había visto llorar a mi padre y ese día lo vi llorar, porque él había estado orando por un auto nuevo. Yo sé que iba a ser para mí, yo sé que me había juntado para mí, pero había una necesidad en mi corazón de aprender a honrar, porque la honra abre la ventana de los cielos.
Esa fue mi siembra. Hoy en día tengo 3 autos. 2 autos el Señor me permitió, me los regaló 0 kilómetros. Porque cuando uno es fiel en lo poco, en lo mucho Dios te pone. Y yo te estoy hablando de cuando yo tenía, eso fue antes de casarme todavía, ni siquiera me había casado. Eso fue cuando yo tenía 21, 22 años más o menos. Yo me casé a los 24. Pero ¿de dónde viene esto y a dónde quiero llegar? Que no es, jóvenes, que esto yo lo hago hoy día, no es que vos vas, ay, bien, me gustó la prédica, bien, yo también tengo que hacer eso, pues entonces ahora voy a ofrendar mi zapato voy a ofrendar mi chinela para que el Señor me regale un zapato, digamos, ¿no? No se trata de que lo vas a hacer ahora y mañana se te va a cumplir o mañana va a pasar algo. Yo te estoy hablando de algo que yo empecé a hacer desde que yo tenía 14 años. Porque cuando vos sembrás, tenés que aprender a sembrar en buena tierra. Y esa tierra tiene que estar regándose todo el tiempo. Y no es que eso vas a cosechar de la noche a la mañana. Vos sembrás, yo en mi casa tengo árbol de palta, tengo árbol de mandarina, tengo un papayo y una de manzana. Ya lo tengo 2 años. Pregúnteme si ha dado algo todavía. Todavía no ha dado nada. Es más, yo le sigo poniendo a esos árboles. Porque tengo que comprarle abono. Tengo que regarle agua y el agua no es gratis, ¿no ve? ¿O es gratis? Por lo menos allá donde yo vivo no es gratis, ¿no? Pero el agua no es gratis, yo tengo que regarle, tengo que ponerle fertilizante. 2 veces que se me quisieron las hormigas comérmelo, todo los cepes quisieron comérselo y matarlo el árbol. Tuve que hacerle un tratamiento a esos arbolitos para comprar químicos, hacerlo uno, lo otro, para que no se muera. ¿Y sabe qué me dijeron? Que la palta va a recién dar en el 5.º año. Van 2. Pero ¿sabe qué más investigué y averigüé en internet? Que la primera vez que da el árbol de palta, solamente da, dependiendo del tamaño que uno las quiera criar. Yo las estoy criando en maceta, ya, porque no quiero que se me hagan así grandangas, porque uno no se puede subir. Pero lo primero que da, el primer año son de 2 a 3, salen como 3 paltitas y terminás cosechando una sola. Y el siguiente año, cuando le vuelve a tocar, recién las ramas se llenan de frutos. Por eso yo les digo, están en la mejor edad. Yo no sé cuánto fue tu ofrenda anoche. Me haya gustado poder recoger ofrenda ahorita, pero la van a recoger en la noche. Pero tu ofrenda hoy día tiene que ser diferente, tiene que romper algo tu ofrenda. Yo pensé que iban a decir amén. No, pero no porque yo le dije, sino porque estás con convicción en tu corazón. No puede ser que tu amor sea menos que una Coca-Cola que vale 10 bolivianos. No puede ser que te juntes tus 120 bolivianos para ir al cine, comprarte tu pipoca, tomarte tu soda y venís al culto y le das 1 boliviano al Señor en tu ofrenda. No puede ser que te juntes esos 100 pesos para comprarle el peluche a la que ya sabemos. ¿Y al Señor cuándo le regalaste un valor de peluche? Pregunto. ¿Sabes que yo entraba en conflicto cuando estuve enamorando? Y yo sé que tal vez este tema no es para ustedes, pero yo sé que ¿sabes que entraba en conflicto yo?
Porque cuando yo quería regalarle algo a mi novia, que ahora es mi esposa, ¿ya? Siempre yo trataba de impresionarla, porque así es, ¿no? Esa es la idea, y tratar de impresionarla, decir, wow, este tiene, digamos, ¿no? Yo trataba de impresionarla. Entonces, me acuerdo que cuando fui a querer comprarle algo para regalárselo a ella, me acuerdo que iba a gastar esa vez 150 bolivianos en un regalo. Y cuando estaba a punto de comprarlo el regalo, me acuerdo que siento bueno, no sé cómo decirlo, no, pero siento que algo me dice, así no, era como que alguien empezó a charlar conmigo y me dice, ¿y cuándo le diste eso al Señor? Yo me acuerdo que no compré y me quedé con esa intriga en mi corazón. Y entonces dije, antes de que yo regale algo, yo tengo que primero probar mi amor por el Señor, porque mi amor tiene que ser mayor. Entonces, ¿sabe qué hacía yo? No sé si va a parecer muy chistoso, pero cuando yo quería regalar algo de 200 bolivianos, ¿sabe qué hacía? Primero ofrendaba esa cantidad y después regalaba algo. Así no me sentía mal, pues, ¿no? O sea, era un trato entre Dios y mi persona, ¿no? Así que usted tiene que aprender a sembrar. ¿Cuánto dicen amén? Y antes de terminar, porque yo sé que el tiempo ya se pasó, póngame la que dice educación financiera. ¿No hay? La siguiente. Proverbios capítulo 13, versículo 11, dice, el dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. Cuando uno habla de educación financiera, habla de ahorrar. Dile al que está al lado tuyo, ahorrar. Y no lo digo yo. ¿Quién lo dice? La palabra del Señor. Siguiente. La que sigue. Entonces, hay una distribución de ingresos que yo le vengo enseñando, ya le he enseñado a los jóvenes en mi iglesia, ¿ya? No es que esto es así, pero es un ejemplo de cómo aprender a distribuir tu dinero. Todo lo que tú tienes que pensar que primero siempre el 10% es ¿para quién? Para los diezmos, ¿ya? 10% para los diezmos. El 20% de todo lo que tú recibes tienes que poder ponerlo para ahorrar. El banco, cuando tú vas, por ejemplo, al banco a querer hacerte sacar un financiamiento o querer sacarte un préstamo, el banco, no importando la cantidad que vos ganes, siempre toma un valor. Es entre el 20 y el 25% que todos tenemos la capacidad de poder endeudarnos. Yo le puse 20, 10% para emergencias y el 40% restante son tus gastos personales. ¿Qué es eso? Ahí encontramos servicios básicos, ya saben, por lo menos para comprar sus megas, ¿no? Ropa, comida, pasajes y tus ofrendas. Esto es algo básico, ¿no? Hay otros que ponen otro tipo de porcentajes, aumentan uno, sacan otro, pero es una manera de que nosotros podamos educarnos. Tenés que aprender a educarte, ¿ya? ¿Saben cuál es el otro mejor ejemplo? Y con esto voy a acabar. Cuando mi papá dejó de darnos recreo, él empezó a darnos mesada, ¿no? Entonces él empezó a darnos 60 bolivianos mensual
porque él contaba, ¿no? Él contaba los días, los 2 pesos que nos daba, los 30 días son 30 días. Miren, nosotros recibíamos dinero de lunes a viernes. Cuando él empezaba a darnos mesada, él aumentó sábado y domingo. Él decía, son 30 días, entonces por 2 son 60. Me acuerdo la primera vez que mi papá me dio 60 bolivianos. Me dijo, aquí tenés los 60 bolivianos. No me pedís hasta el siguiente mes. Pero pregúnteme pues, si yo entendí eso. A los 10 días yo no tenía nada. ¿Y cómo la sufrí para los recreos? La sufrí. Y me acuerdo que mi papá llegaba, ya apartaste tu diezmo, y yo me lo había gastado todo ya, ¿no? Y era, ya apartaste tu diezmo, ya cada vez que nos daba los 60 bolivianos a mi hermano y a mí, ya no se olviden, van a diezmar, de esto van a diezmar, ¿no? Así que, porque es un proceso, jóvenes. No piense que yo le conté que empecé a diezmar 50 centavos un boliviano y que todos los meses era súper fiel. Yo le miento si le digo que yo fui súper fiel, porque había momentos en los que yo ni cuenta me daba y ya me lo había gastado. Y no me quedaba otra que venir y pedirle perdón al Señor y arrepentirme y empezar de nuevo. Así que me acuerdo que me dio esos 60 bolivianos. Yo no me había dado cuenta, pero él ya nos estaba enseñando a administrar dinero. Entonces yo empecé a traté, y creo que lo logré, pero de ser un poquito más inteligente. Porque cuando yo me quedé sin plata la mitad del otro mes, mi preocupación era qué voy a comer en los recreos. Porque me daba sed y no solamente quería agua, me daba hambre porque salía al recreo a jugar pelota, fútbol. Entonces, me acuerdo que mi mamá siempre hacía el desayuno, pancitos de más o sándwich de más. Así que yo agarraba, tomaba mi chocolate, mi pan, me comía y agarraba el otro pan, me lo ponía en una bolsa y me lo ponía en mi mochila. Y la necesidad que me hizo hacer eso, me empezó a caer la moneda y empecé a decir, si yo me llevo 2 panes al colegio todos los días, me voy a evitar de gastar, porque entonces solamente me voy a comprar un pilfrú con mi sándwich y como, ¿cierto? Y me empecé a dar cuenta que si yo hacía eso, ya no solamente no solamente me alcanzaba, me sobraba. ¿Me entiende? Y la manera en la cual usted puede practicar esto es 1, 2, 3, 4, 5. Usted llega a su casa, agarre 5 sobres en blanco y póngale diezmo, gastos, emergencia. Obviamente ustedes no se van a endeudar, pero no creo que vayan a sacar un préstamo, no de la necesidad de ir al banco a sacar préstamo. Entonces ese 20% usted trate de distribuirlo en alguna otra cosa, ¿no? Y emergencia, ponga su sobre ahí, emergencia. No le estoy diciendo que esto le va a salir de una sola, pero es la manera en la cual usted puede practicar. Pónganse de pie, jóvenes. Así que le animo, jóvenes. Le animo. Yo creo que la juventud, la adolescencia son generaciones, son edades en las que uno igual maneja dinero. Igual maneja dinero. ¿Sabe por qué? Porque cuando vos querés ir a un concierto, cuando vos querés ir a ver algún evento, te juntás tu dinero para ese día. Te lográs juntar porque, y es más, ¿no? Porque vos querés ir a VIP, ¿no? No querés sentarte allá al fondo en la esquina, allá, ¿no ves? Donde vale baratito. No, vos querés estar siempre más cerca y te juntás dinero. Yo me acuerdo mi primer fiesta de la mayordomía. Tenía 15 años.
Y le dije al Señor: Señor, yo no tengo nada que darte. No tengo ni un peso ahorita. Pero lo único que puedo darte es mi vida. Y yo ese día me entregué al Señor como una ofrenda. Y le dije al Señor: permíteme, Señor, que cuando llegue la siguiente fiesta de la mayordomía, yo me pueda presentar delante de ti con 350 bolivianos. Para mí eso era como ofrendarle $1000 al Señor para mí. Me acuerdo que llegó ese día de la fiesta de la mayordomía, cuando volvió a tocar, y el Señor me permitió poder honrarlo en ese momento con 350 bolivianos ese día. Yo tenía 15 años y, como te decía, desde los 14 años yo empecé a aprender, porque este es un trabajo de aprender, jóvenes. Yo le vengo retando a los jóvenes en mi iglesia, y están aquí, ellos no me van a dejar mentir, y yo los vengo retando a ellos con que se presenten con 10 bolivianos en sus ofrendas todos los sábados. El primer sábado que hicimos eso, yo los hice sacar a ellos 10 bolivianos y les dije que lo íbamos a ofrendar. Tenía como 6 jóvenes que no habían llevado dinero. Yo agarré, saqué mi billetera y dije: esta es una semilla para ustedes. Ese mes, jóvenes, mire, déjeme decir, ese mes el culto de los jóvenes eran los cultos donde más ofrendas se recogía. Claro, porque yo iba y le preguntaba a la pastora: ¿cuánto fue la ofrenda de los jóvenes? No me digan que no hay. No me digan que no tienen. ¿Sabe cuál es la diferencia? El amor. Por eso la palabra dice que uno no puede servir a 2 señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. No podemos servir a Dios y al dinero. Tenemos, no es que no tenemos, tenemos. Tu amor tiene que ser más grande. Por eso yo decía, las ofrendas, los diezmos, el dinero, se trata de entender de que todo viene de Dios. Se trata de entender de que yo amo a Dios y Él va a suplir todas tus necesidades. Él va a suplir todo. Yo desde los 14 años empecé a tratar de ponerlo en orden y práctica en mi vida, jóvenes. Por eso dice la palabra del Señor que tenemos que aprender a honrar, porque es un mandamiento, dice la palabra del Señor. Y todo te saldrá bien. Todo. Yo sé que ustedes salen de aquí, la hamburguesa, el pollito, 10. Ahora no hay nada menos de 10 pesos. Y yo sé que muchas veces vos salís de la iglesia y salís de tu iglesia, se juntan con los jóvenes a comer el pollito de la esquina, después de haberle dejado al Señor en la ofrenda unos 50. Y yo no te estoy pidiendo, y escúcheme, porque esto es una controversia. Yo no vengo aquí a pedirte tu plata, porque si querés lo haces y si no querés no lo hagas. Pero la palabra nos lo deja porque es un bien para nosotros. Ese es un bien para ti, ese es un bien para mí. Eso es un bien, jóvenes. Y tenemos que aprender a practicarlos. Así que ahora, cuando termine el culto en la noche, yo le voy a preguntar al pastor Elmer: ¿cuánto fue la ofrenda ahora, pastor? Y si todos ponemos de a 10 bolivianos, miren, yo creo que hasta 3,000 pesos recogemos fácil. Yo pensé que iban a decir amén.
Ah, mira ese amén forzado, ¿no? Ese amén de un boliviano nomás, ¿no? Amén, ¿no? Pero ¿cuántos quieren poner en práctica esto en sus vidas? ¿Quiere ponerlo en práctica en su vida? La única manera de poner en práctica esto, jóvenes, es dando. La Biblia dice que es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Funciona. Si yo vengo y estoy parado aquí y te digo que esto y te estoy hablando de esto, es porque esto funciona. A mí me funcionó así como te lo estoy explicando. Y el Señor me sigue bendiciendo. Hoy día entiendo que las bendiciones que yo recojo hoy día son aquellas que yo empecé a hacer cuando yo tenía 14 años. No son las que yo hice el año pasado. No son las que yo hice hace un mes. Ponte metas. Ponte metas de ofrendar 10 bolivianos cada sábado. No sé cuándo son tus cultos. Ponte metas de que si ya diste 10 bolivianos durante cierto tiempo, entonces, Señor, permíteme honrarte con 20. Hasta que un día, Señor, yo venga y te ponga puro rojo en esa ofrenda. ¿Cuáles son los rojos, pues? 100 bolivianos. Ay, pastor, pero mi pipoca y mi entrada al cine. Mano, para que vayas al cine va a haber harto tiempo. Pero este es tiempo de siembra en tu vida. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido tener en este lugar. Te pido que bendigas la vida de cada uno de estos jóvenes, Señor amado, y señoritas, adolescentes, prejuveniles, Dios mío, que están en este lugar, y tú los has traído a ellos con un propósito. Tú les has traído a ellos, Señor amado, de la manera en la cual tú escogiste este tiempo, Dios mío, para poder ministrar sus corazones, para poder ministrar sus vidas, Señor amado. Esta es, Señor amado, una generación, Señor, que se está levantando, que ya está dentro de nuestras iglesias, que ya está empezando a activar, Dios mío. Y qué mejor que nosotros empezar a practicar tu palabra en este tiempo, Señor Santo, para que cuando lleguen los tiempos, Señor amado, más adelante, donde nosotros podamos formar familia, donde nosotros podamos tener nuestros propios hijos, Padre Santo, ya nosotros también podamos tener la bendición que pueda alcanzarle a cada uno de ellos. Oh Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Señor amado, tu bendición para cada uno de estos jóvenes, para cada uno de estos adolescentes, cada uno de estos jovencitos prejuveniles que están en este lugar, en el nombre de Jesús, Señor amado. En el nombre de Jesús, derrama tu bendición. Yo sé, Padre Santo, Dios, que tú has tocado corazones, que tú has, Señor amado, quebrantado algunos espíritus, Señor Santo, en este lugar. En el nombre de Jesús, ayúdanos a que lo podamos poner en práctica en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser constantes. Que a pesar de que van a haber oportunidades, Dios, en la cual tal vez no lo vamos a gastar. Van a haber tal vez oportunidades en las que nos vamos a olvidar. O van a haber oportunidades en las cuales vamos a estar dubitativos en que si lo doy, o mejor compro lo que tenía que comprar, o lo gasto, o lo hago esto. Va a pasar. Pero ayúdanos a poder ser constantes. Ayúdanos, Señor amado, a que en esos momentos podamos recordar tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente. Y que a pesar de que nos equivoquemos o tomemos malas decisiones en esos momentos, ayúdanos para que podamos ir mejorando cada día y poder hacerlo mejor, hasta que tú vengas. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te doy por tu palabra, Señor. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, amén.